Vamos a saludar al doctor Ramiro Aguilar. Doctor, muy buenos días. Gracias por aceptar una vez más una invitación a este espacio. Siempre pues es un gusto conversar con usted. Así que se congeló, parece. A ver si intentamos solucionar ese problema. Algo pasó con nuestro invitado, el doctor Ramiro Aguilar, después de un buen tiempo ausente de las entrevistas por temas de duelo. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros y nuestro sentido pésame a la distancia por el fallecimiento de su hermano, doctor. Muchas gracias, Jaime. Le agradezco mucho. Efectivamente, el dolor es muy grande y había que hacer un silencio, hay que respetar el duelo. El Ecuador es un país que se acostumbró mucho a la muerte y la muerte se siente como cifras, pero cuando le toca la puerta muy cerca, hay que hacer silencio, Jaime. Parte del duelo, parte de ir cicatrizando, de ir sanando, pero aquí me tiene porque también hay que preocuparse de los problemas de la patria. Gracias, doctor. Doctor, yo leí una interrogante que usted se hace en su cuenta de Twitter. Dice, ¿qué pasa si los asambleístas o la asamblea se pasa por encima la decisión de este tribunal que le da la razón a Guadalupe Llori para que no la remuevan del cargo? ¿Qué pasaría? Me gustaría que me lo conteste. A ver, Jaime, primero esta decisión no debía haberse dado jamás. O sea, en un país civilizado, en un país donde hay institucionalidad, un juez debió haberle negado las medidas cautelares a la señora Dori. Y le voy a decir por qué. Porque la evaluación de gestión de la señora Dori es parte de su cargo. Es decir, la Asamblea siempre tiene que analizar la gestión de presidente, vicepresidente y miembros del cargo. De tal forma que decir que se están violando derechos porque hay un proceso de fiscalización y de rendición de cuentas al que todo funcionario está obligado es una tontería. Entonces no se violaban derechos ni personales de la señora Dori, ni derechos de la Asamblea, porque curiosamente la señora Dori es presidenta de la Asamblea y estaba accionando contra el órgano que ella representa. Entonces eso era una tontería. Pero veo que han vuelto en el Ecuador a hacer buenos emprendimientos, entre comillas, las acciones de medidas cautelares y las acciones constitucionales. Entonces encontró un tribunal que se prestó al juego. De acuerdo, la señora tiene medidas cautelares respecto de esa moción que puede ser retirada, que puede ser no tomada en cuenta, pero no puede tener medidas cautelares, y esto es importante, Jaime, cada vez que el Pleno quiera evaluar su gestión. Porque entonces volveríamos al absurdo de que por cada vez que la señora Dori quiera ser evaluada, la señora Dori va a tener una medida cautelar. ¿Sí? Con una grosera injerencia de la función judicial en asuntos propios de la función legislativa. Pero es del Ecuador el problema, mi querido Jaime. Estamos viviendo en la barbarie, o sea, en la barbarie jurídica, en la barbarie institucional, en la barbarie social. Hace pocos días me contaba una amiga mía que hay niños de 3 años que regresan a la escuela presencial y lo primero que hacen es agredir a otros, porque hay un nivel de violencia que se reproduce en casa, en la escuela. Niños de 3 años, Jaime. O sea, por Dios, la sociedad ecuatoriana está totalmente descompuesta, violenta, agresiva. Y desde luego, lo que está haciendo la señora Doris es parte de eso, es decir, un personaje violento que ejerce la política con violencia. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Es un gusto como siempre tenerlo acá. Bien, los problemas en la Asamblea definitivamente no se detienen. El presidente ya se dio cuenta que le va a ser muy difícil trabajar de la mano con la Asamblea y más aún en los momentos que se viven, porque yo creo que la señora Yori terminará saliendo, si no es hoy, mañana, pasado, pero probablemente las bancadas no van a descansar hasta que ella salga y a él le va a ser muy difícil trabajar con la Asamblea. Entonces decidió trabajar como presidente dejando a un lado la Asamblea a través de decretos y normativas. ¿Cómo ve usted esta visión nueva del presidente? Muy limitada, producto del hecho cierto de que Guillermo Lazo ha gobernado un año
sin brújula, sin entender bien lo que es el gobierno y la política pública. O sea, Lasso no la entiende. Lasso no entiende que hay procesos, que hay normas, que hay cosas que tienen que hacerse por ley, que hay cosas que tienen que hacerse necesariamente por una norma que se llama ley. No se puede hacer por reglamento, no se puede hacer por resolución, no se puede hacer por acuerdo, etc. Ahora, en esa ausencia de conocimiento de Lasso de la gestión pública y de sus asesores y de su secretario jurídico de la presidencia, etcétera, entra nuevamente en los fuegos fatuos, ¿no? Es muy efectista Lasso, es artificiero. Entonces dice, voy a gobernar ahora al margen de la asamblea, no me importa la asamblea, que se vaya a la asamblea, yo gobernaré por decretos y reglamentos. Sí, don Lasso, de acuerdo, si usted quiere hacerlo, sí, pero verá que hay Corte Constitucional. Y el primer deber de la Corte Constitucional es que se respete el principio de legalidad, es decir, qué cosas que deben hacerse por ley. Esta rabieta de Lasso, que quiere poner a la Asamblea al margen, sin embargo, pone sobre la mesa una realidad muy cierta, y es que la Asamblea es un cero a la izquierda. O sea, la Asamblea se transformó en una trupe de extorsionadores. Hay desde luego excepciones. El bloque de UNES creo que es una excepción, el bloque del Partido Social Cristiano es otra excepción. Los de Creo, supongo yo que no le pedirán cosas al gobierno, si ya el gobierno les hizo el favor de ponerles ahí. Pero el resto sí son pedigüeños a morir, angurrientos, dicen los manavitas. Entonces, cuando Lasso pone su ley de inversiones y estos angurrientos o le piden más de lo que les dio, o ya no le querían dar el voto, entonces Lasso sale y dice, a ver, aquí hay 5 de Pachacútix que me han pedido el voto o la cartera, poco más, y aquí hay este señor Herbas que me ha pedido temas de beneficios tributarios, etcétera. Entonces la pregunta es, oiga, don Lasso, bien, bacán lo suyo, chévere, está haciendo un acto de contrición, como dice su propia religión, pero la contrición va de la mano con la enmienda. Entonces, usted estaba dispuesto a pasar por alto el haber conseguido esos votos nefandamente si se los volvían a dar. Estaba dispuesto a pasar los favores de Herbas si la izquierda democrática le hacía los favores. Se estaba calladito. Entonces, todo bien, Lasso, todo bacán con la pedidera de votos a cambio de cosas si le pasaban la ley. Pero como no le pasaron la ley, entonces corrió al confesionario, que se transforma en la Fiscalía del Ecuador, y les dice, oye, acúseme. Sabe que hay unos ñatos que me piden cosas a cambio de votos. Definitivamente que sí, así ha sido. Pero bueno, vámonos al otro escenario que probablemente ya se viene, doctor, y es ese de la consulta popular. Bueno, podríamos decir que efectivamente sí, es una forma de democracia directa, pero ahí muchas veces la cura puede salir más cara que la enfermedad. ¿Y cómo se van a dar esas preguntas? Ya decía pues el asambleísta Salvador Quispe, vamos a estar pendientes porque no vamos a permitir pues que a través de esas preguntas se realicen estos intereses de cierto grupo que al fin de cuentas no benefician a nuestro país. ¿Será que el presidente Lasso se va a valer de esta consulta popular para poder pasar ciertas normativas que la Asamblea no le permitió? Dependerá mucho de cómo se miden las encuestas. Hace 2 semanas, quizá 3, un viernes ya estaba listo el decreto en el que se firmaba la muerte cruzada. Porque algún encuestador le dijo al presidente, tienes el 39% de aprobación, así que vamos a la muerte cruzada y puedes entrar a ganar la presidencia. Pero no se fue por la muerte cruzada. Entonces, la pregunta es, ¿Lasso duda de esas encuestas? La pregunta es, ¿tiene el suficiente respaldo popular? Porque independientemente del contenido de la consulta, hay que tener legitimidad y aprobación en el gobierno para poder tener la voz clara y limpia
como para poder despedirle al electorado el voto frente a una propuesta concreta de reforma de la ley, de la Constitución o del Estado. O sea, Lasso tiene que tener credibilidad para una consulta popular, porque si no, ¿para qué me pregunta 10 veces una cosa que yo le respondo y terminará siendo otra y mal? El propio país necesita credibilidad, la institucionalidad política necesita credibilidad. Y el electorado no es tonto. El electorado sabrá discernir si es una pregunta tramposa o si es una pregunta seria. En todo caso, consulta popular es democracia. A muchos partidos políticos les encantan las consultas populares porque además es época electoral, ahí se inscriben para hacer campaña, les cae un billetón ahí para promocionar la campaña, porque lamentablemente en este país hasta las decisiones políticas importantes ponen en evidencia que a los políticos activos les gusta el billetón. Doctor Aguilar, volviendo al tema de la Asamblea, el caso de la presidenta Guadalupe Llori, ¿por qué se aferra tanto al cargo la presidenta Llori? Porque no solamente es de ella. A ver, la señora Llori, la presidenta de la Asamblea, o por qué peleó la presidencia de la Asamblea, y por qué Pachacuti, porque hay que siempre tener estos dos nombrecitos unidos, siempre. Pachacuti y Guadalupe Llori, siempre. No son nombres que puedan interpretarse de manera dividida. ¿Por qué peleó Pachacuti la presidencia de la Asamblea? Por burocracia legislativa. Presidir comisiones, tener asesores en las comisiones, los contratos que le da el manejar el presupuesto de la Asamblea, espacio es correcto. Y desde luego el poder negociar con el gobierno cada votación. Y el gobierno cayó en esa trampa, dijo no, Henry Clonfre no, los socialcristianos no, el bloque duro de odiadores de Twitter le dijeron al gobierno no comunes ni pacte. Entonces venga Pachacuti, siéntese aquí, doña Llori, siéntese aquí. Yo quiero subrayar una cosa. La señora Guadalupe Llori no ha cambiado nada. Ella no le mintió nunca al país. Ella es como es lo que hay. Sigue siendo muy rupestre en el manejo de la cosa pública. Sigue siendo muy violenta en su lenguaje político. Sigue siendo muy agresiva en su forma de entender la política. La señora Llori no ha cambiado un milímetro. Si usted toma esta regla y le mide el comportamiento político a la señora Llori no se ha movido un milímetro. Los que se equivocaron fueron Lasso y compañía, quienes pensaron que la señora Llori, en la presidenta de la Asamblea, iba a dar la talla, iba a dar el perfil. Y el perfil del presidente de la Asamblea es ser un demócrata, ser conciliador, tener actitud profesional, tener incluso actitud académica, porque hay que tener un discurso que tenga un mensaje, que tenga un contenido y que ella pueda a su vez entender el mensaje político que le están enviando los distintos bloques. Y eso doña Llori no tiene. Entonces se equivocaron quienes pensaron que doña Llori iba a cambiar. Y ahora están emproblemados porque la señora se aferra al cargo como muela del juicio. La señora Llori está más fija que el maxilar de arriba, suelen decir los guayaquileños. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se mueve el maxilar de arriba? Nunca. Pero sí, yo coincido con ustedes que la señora terminará yéndose. Y Pachacuti, o al menos cierto grupo de Pachacuti, que todavía la defienden porque están defendiendo sus cargos legislativos, los viajes, el turismo legislativo, etc. Veamos qué pasa, Jaime, veamos qué pasa. Pero yo coincido con ustedes, la señora se terminará yendo porque sencillamente no da el cilindraje para la competencia en la cual está inscrita. Lo sorprendente es, ¿no?, que el presidente de la República, cuando no le dan los votos para su proyecto de ley de inversiones, los acusa de ladrones, pues. Eso es lo terrible, y ver cómo acusa de ladrón prácticamente al ex candidato a la presidencia, Javier Hervas. Esas acusaciones salen de cualquier contexto. Sin duda, es impresentable que Hervas haya llegado a la presidencia a golpear la puerta de Lasso y decirle, oye Lasso, hazme un favor tributario porque resulta que tengo tus mismas debilidades. Entonces, nosotros y los impuestos no nos llevamos bien. Pero es más impresentable que Lasso se haya quedado callado en espera de que la izquierda democrática ponga los votos. Y en ese momento no le parecía mal las propuestas de Hervas. Entonces es impresentable Hervas, sin duda, y es impresentable Lasso, sin duda. En el tema de Pachacuti es exactamente lo mismo. Es decir, Lasso... Yo no creo que los cargos se vendan en el gobierno de Lasso por dinero.
al menos a nivel de ministerio se hablaba de que Marcelino Chumpí, me parece, corríjame si me equivoco en el nombre, estaba queriendo pintar 2.5 millones de dólares por una subsecretaría en Agricultura. A ver, 2.5 millones de dólares no tiene ni el Barcelona, ni la Liga, ni el Emelec líquidos como para pintar. O sea, pensar que don Chumpi vaya a poner 2,5 millones de dólares para un cargo, lo dudo mucho. Y también dudo que Lasso y la derecha quieran engrosar sus alforjas vendiendo ministerios. Eso lo dudo. Lo que no me cabe la menor duda es que haya transigido en cargos en el servicio exterior, en provincia, entregando direcciones provinciales de salud, direcciones de hospitales, direcciones de IES, a allegados de los asambleístas de provincia de Pachacuti para conseguir los votos. No me cabe duda. Y cuando los votos no están, entonces denuncia el acomodo. Impresentable Lasso, impresentables los asambleístas de Pachacuti. Doctor, ¿en qué se diferencia el gobierno anterior con este gobierno? En que probablemente Lasso come con la boca cerrada y usa todos los cubiertos de la mesa. Y nada más. Probablemente Lenin comía con la boca abierta y cogía la presa con la mano. Nada más. Pasemos a otro tema, doctor. Me gustaría tener su criterio sobre lo que está pasando en las cárceles. Cada que hay una revuelta, hay cambios de directores del SNAI. Se dividió el Ministerio de Gobierno en dos. Ahora hay Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior. ¿Usted cree que esto va a resolver los problemas que hay en las cárceles del país? Me parece bien que hayan dividido los ministerios. Partamos de eso. Una decisión correcta, volvieron a un esquema que era válido, dejar el Ministerio del Interior para temas de seguridad y dejar el Ministerio de Gobierno para temas de gestión política. Porque si no, el ministro de Gobierno pasa almorzando, merendando y desayunando con políticos para gestionar políticamente y la seguridad no se toma como un problema de primer nivel. Entonces, bien que hayan separado los ministerios. Creo que les falta, deben crear nuevamente el Ministerio de Justicia para que se haga cargo del tema cárceles y derechos humanos. Ojalá lo entiendan. O sea, ahora le están dando la razón al expresidente Correa, cómo tenía dividido estos ministerios. Pero sin duda, es que además, a ver, lo que pasa es que Lasso desconocía el país moderno, el país de los procesos, el país de las competencias específicas, el país del diseño constitucional del 2008. Él venía con un país desde el 98, 99, y se rodeó de los demócratas cristianos que estaban dormidos desde el 99, que hicieron el último daño al país, se despertaron 20 años después con el gobierno de Lasso, con el esquema constitucional previo, y entonces no entendía la dinámica del Estado y tampoco entiende todavía los procesos de gestión y ejecución de la política pública. Pero ok, está bien que hayan vuelto al Ministerio del Interior. Le han puesto a un policía de ministro del Interior, ese es un tema del presidente, el presidente elige a los ministros que quiere y que vayan con los perfiles que él diseña, más allá del cuestionamiento que se le haga a Carrillo por el tema de la conducción y la represión de octubre del 2019, pues será un tema de Carrillo y la justicia, ahora hay que evaluar su gestión en el ministerio. Ha hecho declaraciones poco afortunadas, lo cual habla de que aprender a que un ministro de controlar la lengua. Pero hay una cosa de fondo, Jaime. Los fusiles, las motosierras, las granadas no entran solitas y caminando a la cárcel. Los fusiles no hay forma de que entren en la lengua, en la ropa o en la comida de las visitas. Los fusiles, las granadas entran en contubernio con policía y SNAI. No hay que ser un genio para darse cuenta de que un fusil no entra caminando solo a la cárcel. Y no hay que ser un genio para darse cuenta de que los fusiles no tienen ideología. O sea, no hay un fusil correísta y un fusil neoliberal. Hay mafias de delincuentes que han tomado el control de la cárcel porque el Estado desde hace más de 4 años perdió el control de las cárceles como ha perdido el control de las calles. Entonces, al nuevo ministro del Interior hay que decirle, oiga, ministro del Interior, sí, me parece bien que esté cambiando a los cabecillas de las bandas a La Roca o a donde usted quiera, pero ya averiguó quién en la policía es el que trafica con los fusiles y el que permite el ingreso de droga y el que permite el ingreso de granadas a las cárceles. Ya hizo algo con el SNAI para que el SNAI pueda retomar el control interno de las cárceles. Eso es lo de fondo, Jaime.
porque lo que necesitamos es evitar las masacres y desde luego retomar el control de cárceles y calles. Usted ha dicho una gran verdad. Hace pocos días entrevistábamos aquí al gobernador del Guayas y siempre lo repito porque son cosas que a veces no las entendemos. No sé si es que nos quieren cambiar la verdad de las cosas que están pasando en el país. Él decía que este gobierno está capturando más droga que todos los anteriores gobiernos. Entonces yo le hice una repregunta, a él le digo, sí, puede ser verdad, le digo, pero ¿qué está haciendo el gobierno para controlar que esa droga no entre por las fronteras? Para evitar que esa droga contamine los contenedores en los puertos, porque el control lo tiene el gobierno. Aquí no me van a decir que la culpa sigue siendo de Correa, porque cualquier cosa que pasa en este país, si llueve fuerte y se dañó una carretera, la culpa es de Correa. Siguen con ese discurso que lo implantó Moreno y hasta la actualidad sigue. A ver, Jaime, en todo análisis respecto del tráfico de drogas, se captura más o menos el 10% de lo que realmente se trafica. Lo que pasa es que ni siquiera eso saben. Si el gobernador del Guayas dice que el Ecuador está capturando más droga, está dentro de este 10%. O sea, lo que en realidad significa es que se está traficando más droga por el Ecuador y que ese 10% se ha engordado. No sé si estoy siendo claro. Y a veces los propios carteles dejan capturar estos alijos que llegan al 10% para liberar espacio donde se vaya el 90%. A mí me preocupa mucho que el gobierno piense que está capturando más droga y que eso es un indicador de que su lucha contra el narcotráfico es eficiente, cuando es evidente que el narcotráfico controla las cárceles. Y cuando es evidente, Jaime, yo no abro jamás el Twitter sin encontrarme al menos un hecho de sicariato en el día. Entonces aquí el gobierno perdió el control de las calles también. Y eso tiene una connotación mucho más seria. La sociedad ecuatoriana está armada y es violenta, Jaime. En el momento en el que haya un link entre esa violencia social y con la política, y transformemos esa violencia social en violencia política, vamos a tener aquí una cosa monstruosa. Doctor, hay una cosa que la gente se pregunta y es un tema que le hemos dado mucha vuelta aquí con respecto a la seguridad y es porque justamente cuando entrevistábamos al gobernador nos decía, bueno, la droga entra por las fronteras y lo que nosotros hemos tratado de hacer es pues de cortar esa entrada de las drogas, pero realmente se está haciendo el trabajo necesario en las fronteras porque la droga sigue entrando por aquí. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? Que se evaporaron. O sea, en esta descomposición institucional que vivimos ya más de 4 años, las Fuerzas Armadas se evaporaron. ¿A qué me refiero con esto? A ver, desinstalan el radar en la frontera y los llevan a Montecristi. Toman el cerro de Montecristi, le hacen un reparto militar, instalan el radar, no les dura un día. Y luego salen con el cuento de que el radar es de que estaba mal comprado, de que los conscriptos instalaron mal. Yo ponía un Twitter en aquella ocasión y decía, a ver, pensar que alguien haya atentado contra un radar en un reparto militar es de tontos. Aquí hay metida también las Fuerzas Armadas muy hondo. Han pasado los meses y ahora estaba leyendo que la Junta de Investigaciones de la FAE presume que el radar fue objeto de un atentado dentro de un reparto militar y que hay algunos militares investigados. Entonces, en un país con una debilidad institucional, donde se han debilitado Fuerzas Armadas, policía, donde el narcotráfico ha cooptado policía, Fuerzas Armadas, administración pública y justicia, las fronteras son absolutamente permeables. Absolutamente permeables. Entonces, entra la droga por las fronteras y las calas de pescadores ecuatorianos y los puertos, como llega a Punta Jaime, se transforman en las vías de salida por el Pacífico hacia México y los Estados Unidos. Eso lo sabe bien el gobierno y el tema es que
los órganos encargados de controlar eso, Fuerzas Armadas, Policía, Marina. Pero No han doctor, podido. es que lo que pasa es que aquí cada uno se lava las manos y te dicen, hasta aquí es mi competencia, de ahí para allá yo no sé, hasta aquí es mi competencia, de ahí para allá yo no sé. Entonces no vemos que hay un trabajo mancomunado entre las diferentes entidades. Porque no hay política pública de lucha contra el narcotráfico, no hay una política criminal clara. Porque primero usted tiene que tener una definición del problema que todos la tenemos. Luego debe tener clara la solución, las herramientas que necesita para implementar esa solución. Integrar equipos, es decir, trabajos de equipos multidisciplinarios, policía, fuerzas armadas, fiscales, justicia, etcétera. Y luego tener unos medidores de gestión. No solamente cuánta droga encuentro y quemo, sino cuántos carteles he desbaratado, cuántas personas tengo detenidas, etcétera. Pero si no tengo ese trabajo mancomunado, que debe ser coordinado desde el gobierno, entonces sí hay el espacio para lo que usted dice. Cada uno. Y esta es mi competencia, esto no. Y en ese juego del cada uno, es más fácil también que los carteles hagan sus ofertas. Doctor, para finalizar, no quiero irme sin hacerle la última pregunta. El doctor Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. ¿De dónde salió Francisco Jiménez? Lo sabemos todos. ¿Será que el presidente apostó bien a este perfil para ministro de Gobierno? ¿Será que él podrá entablar las alianzas y conversaciones con los distintos bloques? Debe hacerlo. Yo creo que, le repito, cada presidente es libre de designar los ministros que le acompañen en la gestión del gobierno. Y Jiménez está en la obligación de resolver el problema político que tiene el país, que es en este preciso instante un hackeo de las instituciones. Están paralizadas, no se mueven, no hay acuerdos. Jiménez creo que entendió bien el tema y está alejándose despacio de ese 20% de odiadores anticorreístas de extrema derecha. Está buscando una forma de que el diálogo nacional se vuelva algo concreto. Yo no conozco personalmente a Jiménez, no he leído nada de lo que ha escrito, no tengo digamos que un perfil de Jiménez, pero le deseo mucha suerte. Espero que tenga un espíritu conciliador, espero que entienda que la política es debate y diálogo, y espero que entienda también que ese núcleo duro de odiadores del 20% de los grandes medios corporativos, de los alborotadores de redes, que son básicamente anticorreístas por profesión, porque hay gente que les mantiene para que sean correístas y lucran de ser anticorreístas y viven de la pauta y del tráfico que implica insultarle a Correa todos los días. Esa gente que es anticorreísta de profesión, que lucra del anticorreísmo, es tóxica para el presidente y es tóxica para el ejercicio de su presidencia. Si Jiménez lo entiende, hará un ministerio bastante razonable. Doctor, ya para cerrar esta entrevista me gustaría... Pero creo que les deprimió de mañana porque hay un silencio. No, lo que pasa es que es verdad lo que usted dice y de sobremanera estamos en ese sentimiento de pena de ver cómo nuestro país no sale de ese hoyo profundo y que cada vez que entrevistamos a analistas como usted, definitivamente vemos poco esperanzador el panorama del Ecuador. Pero definitivamente. Esa no ha sido mi intención, no. Yo tengo una frase que me gusta siempre repetir. El pueblo sufre, pero no es sufridor. El pueblo sufre. Es verdad. Le duele, pero sale alegre, sale a trabajar, sale a comer con lo poco bastante. Y más que todo el costeño. Más que Sí, todo el costeño. Exacto. Yo tengo el corazón guayaco. ¡Qué bueno! Yo soy de corazón guayaco. Tiene raíces seguramente de acá. No tengo raíces ahí, pero tengo el corazón guayaco. Yo me vacilo el metro cuadrado que me deja vacilar la felicidad cada día. Me parece bien. Con lo que tengo, Doctor, pero me la vacilo. Antes de que se me vaya, quiero preguntarle a usted, ¿qué opina usted sobre esas cúpulas de la iglesia de Cuenca que han sido utilizadas por el municipio de Quito para una campaña
y que ahora salen a decir que fue a propósito porque es una fiesta nacional. Bueno, del municipio de Quito se puede esperar cualquier cosa, cualquier cosa. Los quiteños estamos ansiosos de que ya se abra el espacio de inscripción de candidaturas para ver quién va a reemplazar al alcalde Guarderas, porque Quito ha vivido sin alcalde fácil unos 6 años, fácil unos 6 años, y una ciudad sin alcalde es terrible. Entonces, no, ni les cuento, o sea, las calles de Quito son cráteres, la ciudad está sucia, el municipio inactivo. No, Quito es un desastre. Y Quito necesita ya ponerse al día en una agenda de ciudad grande, de ciudad metropolitana y de capital del país. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo muy cordial a todos. Una sonrisa. ¿Qué más les puedo decir? A pesar de todo, una sonrisa. De todo lo que estamos viviendo. Gracias, doctor. Ha sido el doctor Ramiro Aguilar Torres, analista político aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Muchísimas gracias.